ever been in a conversation with a Spanish speaker and you didn't quite understand what they were saying, even though you understood every single word? Este video es para ti. I'm Paulísima from Spring Spanish, and in this video we are learning how to read between the lines in Spanish. Empecemos. Un secreto. We Mexicans often don't mean what we say. Let me explain. Primero, debemos entender que México tiene una cultura de alto contexto. Esto significa que nos comunicamos de manera indirecta. Al contrario de culturas de bajo contexto, como la de Estados Unidos, donde la comunicación es muy directa. Para entender cómo leer entre líneas, hay que considerar. Número 2. Nuestra visión flexible del tiempo. Mexicans see and treat time as something flexible. Llegar entre 10 y hasta 30 minutos tarde se considera normal. Mañana is not always tomorrow. And even in a business setting, if you're promised a follow-up meeting, that doesn't necessarily mean that meeting is going to actually happen. Muchas gracias por todo. Estaremos en contacto. ¿Te parecería bien que hiciéramos una reunión de seguimiento? Sí, cómo no. Yo te aviso. Lee entre líneas. Esa reunión probablemente no va a suceder. The giveaway is that yo te aviso. Esa visión flexible del tiempo se ve reflejada en nuestra forma de hablar. Tenemos una de las palabras más usadas en México, ahorita. En este otro video te enseño todo sobre esa palabra, pero por ahora solo recuerda que tiene múltiples significados, desde ahora mismo hasta probablemente nunca. Ya vente a comer, Peque, ya está la comida. Ahorita, pero ahorita. Sí, ma, ya voy, ahorita. 15 minutes later. Peque, ya voy, ya le dije que ahorita. Número 2. Nuestra realidad tratándose del crimen. A common unspoken agreement amongst Mexicans is the fact that we are very aware of the dangers of crime. In Mexico, when we're saying goodbye to a friend or an acquaintance, we always ask them, "Me avisas cuando llegues a tu casa." This is a very common chunk in Spanish. For more useful chunks, download our Essential Spanish Chunking Kit in the link in the description. So, me avisas cuando llegues a tu casa. A lot of foreigners find that chunk very endearing. I have a British friend and he was very moved when his date asked him that. Me la pasé muy bien. Yo también. Ya quedamos para ir al cine la próxima semana, ¿ok? Sí, claro. Va a estar genial. Bueno, ya llegó mi Uber. Ok, que te vaya muy bien. Me avisas cuando llegues a tu casa, ¿ok? ¡Wow! ¿Cómo se preocupa por mí? Debe estar enamoradísima. Lee entre líneas. She would have probably asked anyone to message her about their safety. ¿Por qué? Porque realmente nos preocupamos. Pedimos que nos avises que ya llegaste porque estamos muy conscientes de la posibilidad de que algo malo pase en el trayecto a tu casa, especialmente si eres una chica. But before I continue, have you subscribed to the channel? If you haven't, this is the right time to do it. Muchas gracias. Ahora sí, otra cosa que hay que considerar para leer entre líneas en español es el albur. In Mexico, albur, a play on words with sexual connotations, is very common.
And what's common too is that Spanish learners, even if they're advanced, miss the albur that is super obvious for Mexicans. ¿Cómo se me antoja un pepino en este momento? ¿En serio? ¡Qué golosa, Susan! ¿Golosa? El pepino es muy saludable, tiene casi 0 calorías. ¡Ay! ¿Cómo defiendes el pepino? Se ve que te encanta. Pues sí, me gusta. ¡Ay, está loca! ¿Por qué tantas preguntas por un simple comentario sobre un pepino? Lee entre líneas. Te están albureando, Susan. Learn everything about albur in this video. And in the meantime, don't be surprised when your Mexican friends chuckle every time a phallic noun is named in conversation. Número 5. Nuestro rechazo a decir no. We just don't like saying a clear-cut no. It sounds rude. It sounds too dooming, too strong. En México tendemos a evitar decir no de manera clara y directa. Por lo tanto, si te dicen algo como lo voy a pensar o lo checo, probablemente es que no quieran hacer lo que estás pidiendo, pero al mismo tiempo no te quieren decir no de forma directa. Vamos a ir este fin al buffet de comida china. Ven con nosotros. ¿Buffet? Casi no me gusta comer en buffets. Ándale, vamos. Este es buenísimo. Te va a encantar. Ok, lo voy a pensar. Voy a checar mi agenda. Yo te aviso. Bueno, checa tu agenda. Te llamo para ponernos de acuerdo. Sí, lo checo. Has this happened to you? We Mexicans can be quite quirky. Check out the next lesson where we're going to explore all the stereotypes about Mexicans that are actually true.